aperturó esto. Bueno, en sí, lo que vamos a ver el día de hoy es referente a los famosos divisores de voltaje. ¿Sí? Ya habíamos visto la explicación de estos señores en caso de que no tengamos, por ejemplo, un valor adecuado de voltaje o corriente, o que necesitemos un valor adecuado de voltaje o de corriente, nosotros podemos utilizar los famosos divisores de voltaje. ¿Sí? Ya habíamos visto que en las prácticas de laboratorio del ciclo pasado, nosotros utilizábamos algunas fuentes incluso que traíamos desde casa, cuyas fuentes son de 6, 9, 12 voltios. Y para poder nosotros trabajar con, por ejemplo, con integrados o sistemas integrados de 5 voltios, necesitábamos de ley regularizar ese voltaje, o regular, o bajarlo, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿sí? Existen algunas alternativas. Ya habíamos comprobado la cuestión de, o la opción de utilizar un regulador de voltaje, ¿sí? Ya también comprobamos si utilizamos la opción de la fuente, que nos da la alternativa de variar el voltaje y corriente, ¿sí? Que es una excelente herramienta para trabajar en el laboratorio. Pero, ¿qué pasa si no tenemos ninguna de estas opciones? ¿Sí? Simplemente con 2, 3 o 4 resistencias, ¿sí? Con el valor adecuado, nosotros podemos realizar un divisor de voltaje. Y podemos, por ejemplo, de 12 voltios, dividirlo a 5 y a 7 voltios, ¿sí? Dependiendo también del cálculo, ¿sí? Es lo que vamos a hacer el día de hoy con una serie de simulaciones. Por si acaso, la clase que tuvimos última de electrónica general ya está subida con algunas de las simulaciones que no las vimos detenidamente, porque ya eso ya se nos hace conocido para nosotros. Simplemente estamos recordando, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a pasar la presentación, ¿sí? La presentación. A ver, pasemos. Espero que no tenga inconvenientes con el internet. Ya. Tenemos aquí la descripción de lo que es un divisor de voltaje. Permítame, por favor, sacar el lápiz. Ok. Aquí, en la figura, si mal no recuerdan, ¿sí? Nos muestra un circuito que tiene 2 resistores, ¿sí? O 2 resistencias, ¿sí? Que están en serie, conectadas en serie, la podemos ver, ¿sí? Están uno a continuación de otro, aunque puede haber cualquier cantidad, o sea, esto no necesariamente puede haber solo 2, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que hay circuitos que tienen 3 resistencias, tienen 4 resistencias y sucesivamente. Esto depende bastante del diseño, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que cuando ya tenemos aquí 2 circuitos en series, podemos ver una caída de voltaje, ¿sí? O una caída de tensión. Recuerden, aquí es caída de tensión, caída de voltaje, y acá es el voltaje de la fuente, ¿sí? Caída de voltaje quiere decir que esta carga está utilizando un voltaje determinado, ¿sí? Eso que quede claro. En cambio, lo que está acá es el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que existen 2 caídas de voltaje en los resistores R1 y en el resistor R2, ¿sí? Obviamente estas caídas de voltaje son B1 y B2. ¿Qué pasa aquí? Dado a que cada resistor tiene una misma corriente, ya sabemos que pasa una misma corriente por todos estos, cuando están en serie, ¿sí? Tienen una misma corriente, las caídas de voltaje son proporcionales ¿a quién? Al valor de la resistencia, ¿sí? Es decir, si yo voy subiendo la resistencia, la caída de voltaje va a ser más. Si no se vayan a olvidar. Si esto ya vamos a verlo nosotros con las simulaciones, ¿sí? A continuación, para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Dado que cada resistor tiene una misma corriente, las caídas de voltaje son proporcionales a el valor de la resistencia, ¿sí? Si varió la resistencia, va a variar la caída de voltaje, es decir, va a variar el voltaje que está consumiendo cada uno de estos señores, ¿sí? Borremos, por favor. Por ejemplo, si la resistencia 2, no sé si me doy a entender, la resistencia 2 es 2 veces que la resistencia 1, ¿sí? Entonces el valor del voltaje 2
es 2 veces que el valor del voltaje 1. Esto es esto, ¿sí? Nuevamente, si el valor de la resistencia 2 es 2 veces el valor de la resistencia 1, entonces el valor de la caída de voltaje 2 es 2 veces el valor de la caída de voltaje 1. En sí, la caída de voltaje, esto señor que lo estoy tachando aquí, total, localizada en una trayectoria cerrada única, se divide entre los transistores. ¿Sí? Ya estamos viendo de manera hablada oral la fórmula de un divisor de voltaje. ¿Sí? Veamos. Vamos a abrir en este momento una simulación. Esperemos que se aperture una simulación. Ya le salió la pantallita. Me permite por lo menos abrir desde aquí la simulación. Esperemos que se aperture. Si bien es cierto, pueden ver ya vieron el circuito que está aquí. Aquí ya tenemos el mismo circuito, pero con valores ya netamente designados. ¿Sí? Steven, ¿cómo se llamaba o cómo se llama este componente? Por acá está. Ómetro, por si acaso. Ómetro, ¿sí? Para aquellos que no lo han utilizado, ómetro. Obviamente que extraer el ómetro, ¿sí? Cuando estamos trabajando con resistencias, no es tan útil, ¿sí? Pero sí es útil cuando realizamos una suma, ¿sí? Como tenemos aquí en serie, para ver el valor total, ¿sí? ¿Por qué no es tan útil? Porque de cierta manera Proteus ya nos da el valor en sí de la resistencia, ya nos da el valor de la resistencia aquí en Proteus, ¿sí? Pero en este caso le hemos extraído el ómetro para poder ver la sumatoria total. Si bien es cierto, lo podemos hacer también de manera manual o en un calculador, pero aprovechemos Proteus, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Si bien es cierto, tenemos aquí un circuito que va a funcionar con un pulsador o con un botón o un interruptor, ¿sí? Es para comprobar lo que está pasando, ¿sí? Recuerden que este circuito es el que estaba en la presentación. Simplemente lo único que le dimos son algunos valores ya adecuados para poder realizar el cálculo. 10 voltios, ¿sí? Aquí le dimos un valor de 50 ohmios a esta resistencia, esta otra resistencia le dimos un valor de 100 ohmios. Vendría a ser resistencia 1 y resistencia 2, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a proceder a realizar la simulación. Si bien es cierto, la simulación nos va a indicar el valor total de la resistencia en el ómetro. Esperemos que, por favor, ¿sí? Ahí está. Ahí se encuentra. El valor total de la resistencia en el ómetro es de 150 ohmios porque hemos sumado las dos. Afortunadamente, nosotros ya hemos tenido ya la experiencia en el laboratorio de que cuando sumamos o colocamos resistencias en serie, se van a sumar, ¿sí? Ya sabemos que el valor de la resistencia 1 es 50 ohmios y el de la resistencia 2 es 100 ohmios, ¿sí? Entonces, vamos a ver el voltaje 1 que estaba en la presentación, ¿sí? Y vamos a ver también el voltaje 2 que estaba en la presentación, ¿ya? Si bien es cierto, algo está marcando por ahí algo está marcando, ¿sí? Está marcando, yo creo que por lo que está aquí direccionado por tierra, está conectado, por lo menos está aterrizado, ¿sí? Algo está marcando, pero tenemos experiencia de que Proteus, de cierta manera, nos marca valores aparentemente ideales y en otros casos incluso, como en este caso, ya debería marcar cero absoluto, pero está marcando por ahí un 0.05 voltios, ¿sí? Y yo creo que tal vez sea por el proceso de división, sí, que más bien es por el proceso que existe aquí y la presencia también de un dispositivo conmutador. Entonces vamos a borrar esta parte, vamos a hacer funcionar el circuito y veamos qué pasa. Recuerden, tenemos 10 voltios, ¿sí? Y colocamos una resistencia de 50 ohmios y una de 100 ohmios, ¿sí? Veamos qué pasa.
Lo simulamos y podemos ver lo siguiente, que el voltaje 1 en la carga número 1 vendría a ser prácticamente un tercio, exactamente un tercio, ¿sí? Del voltaje total, ¿sí? Y esta carga que se encuentra en la parte inferior vendría a ser 2/3 del voltaje total, ya que si sumamos este señor con este señor, nos va a dar el voltaje total, ¿sí? Entonces sí pueden ver de que colocar resistencias en serie me ayuda también a dividir voltajes, ¿sí? En este caso, yo puedo cambiar acá, supongamos que yo coloco aquí, perdón, para la simulación, coloco aquí 100 ohmios. 100 ohmios. Permíteme. 5. Correcto. Correcto. 5. Si se dan cuenta que el valor del voltaje que nos da aquí, o del valor del divisor de voltaje que nos da aquí, es proporcional a la resistencia. Eso era lo que les estaba comentando anteriormente. Entonces se nos ocurre que para la fotocélula no teníamos un regulador de voltaje, o no teníamos una fuente de 12 voltios, podíamos utilizar eso, aunque aún yo creo que ninguno lo utilizó, ¿sí? O uno que otro sí lo utilizó, pero para probar. Pero podemos tener esta opción, ¿sí? Miren, que nos puede dar incluso voltajes casi exactos, si lo hacemos incluso en el laboratorio, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto, compañeros? ¿Alguna pregunta de este sistema, de este circuito? ¿Ya? Más adelante vamos a ver también el uso del batímetro. Desafortunadamente, Proteus, que tenemos aquí 7.6, no podemos utilizar el batímetro, porque no lo tiene. El Proteus 8 sí lo tiene, el batímetro. El batímetro, de cierta manera, es un poco más complicado instalarlo, sí, incluso más complicado que el ómetro, ¿sí? Ya lo vamos a ver que tengo que aperturar el otro Proteus, el 8.1 o el 8.2, el 8, 8.1 o 8.2, ¿sí? Porque este Proteus no tiene el batímetro. Si nos vamos acá a la opción de herramientas, déjenme ver que si me permite, ya. No me deja ver una idea. Ya veamos, permítame un ratito. A ver si se ve. Ya, en la opción de herramientas podemos ver que no nos da un batímetro, ¿sí? Pero Proteus 8 sí nos va a dar un batímetro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es de que de ley para las siguientes las siguientes materias, debemos nosotros, de cierta manera, actualizarnos más en el software, ¿sí? Cada software que vamos utilizando en cada año, cada 2 años o cada cierto tiempo va actualizándose en sí los aplicativos, ¿sí? Las herramientas, entonces debemos actualizar el software, ¿sí? Entonces yo creo que en hoy en adelante voy a trabajar con el Proteus 8.2, ¿sí? Entonces vamos a parar esta simulación, la vamos a cerrar, no vamos a guardar los cambios, volvemos a Una nuestra pregunta, presentación. ingeniero. Dígame, mi hermano. ¿Podemos actualizar el Proteus 7 a 8 directamente o tendríamos que instalar nuevo software? No, verás, ahora aprovechando esto de la modalidad virtual y de ley que tenemos que realizar algunos videos, yo les voy a subir al OneDrive o al Drive o a la red el instalador y les voy a enviar también un video en YouTube de mi autoría de la instalación del software, ¿ya? ¿Sí? Para que ustedes lo instalen y no tengan ningún inconveniente, sí se vayan guiando en el instalador, ¿sí? Pero yo creo que en una semanita o dos yo ya les envío para que lo actualicen, ¿sí? Porque es bueno, ese Proteus es bastante bueno para trabajar. Incluso hay algunos Proteus que ya tienen la opción para trabajar en Arduino. Sí, o sea, son muy buenos los Proteus.
Además de que tenemos otro sistema también que quisiera mostrarles para aquellos que tal vez les guste un poco más sistemas más simples. Se llama Multisim, que es casi el mismo que Proteus, sino que obviamente Proteus lo hace más interactivo, ¿sí? En caso de que no le guste a alguna persona el Proteus, ¿ya? Entonces, para terminar con esta lámina, ¿qué nos dice aquí? Que un circuito en serie actúa como divisor de voltaje. Ya lo comprobamos, actúa como divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una aplicación importante en los circuitos en serie. Ya lo vimos ya, ¿sí? Un circuito compuesto a partir de una serie de resistores conectada a una fuente de voltaje actúa como un divisor de voltaje. Ya redundamos bastante con esto. Yo creo que con esto está en claro este concepto para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Permítame, compañeros, pasar. Perdón. Vamos a ver lo que se refiere a la fórmula del divisor de voltaje. ¿Ya? Cierta manera, con un poco de cálculo se puede, nosotros podemos realizar la fórmula del divisor de voltaje, ¿sí? Para desarrollar esta fórmula, de cierta manera, hay que determinar, así como se dividen los voltajes, debemos determinar cómo están ubicados, por ejemplo, los resistores, ¿sí? Su valor, el valor de la corriente, ¿sí? Supongamos un circuito con N resistores en serie, ¿sí? Como es aquí la figura, ¿sí? Puede ser cualquier número. Aquí podemos ver aquí en la figura que nos da un número finito de resistores. Jamás va a haber un número infinito, ¿no es cierto?, de resistores. Jamás lo puede haber, ¿sí? Jamás puede haberlo porque serían sistemas extremadamente ilimitados, o sea, sistemas muy grandes, ¿sí? Entonces, aquí nos muestra la ubicación, ¿sí?, de los diferentes voltajes o caída de tensión dentro de cada resistor, ¿sí? Y aquí también tenemos un resistor N que nos da un número finito en base a un voltaje y a una corriente, ¿sí? Espérenme un momentito, por favor, para pasar a la siguiente presentación. Ya. Veamos. Ahora sí. Sea V la caída de voltaje a través de cualquier resistor, ¿sí? Sea Vx, perdón, ¿sí? La caída de voltaje de cualquier resistor. ¿Cuál es Vx? ¿Sí? ¿Cuál es Vx? Es el voltaje de caída, ¿sí? Sea Vx la caída de voltaje a través de cualquier resistor, ¿sí? Perdón un ratito, ¿qué pasó? Permítame que está un poco mal esto, ya. No tengo control de la presentación, no sé qué pasó, permítame un ratito. Ya. Me salí. Creo que es la red. Ya. Ahí sí. Sea, sí, Vx, la caída de voltaje a través de cualquiera de los resistores, y Rx, el número de un resistor en particular o de una combinación de resistores. ¿Qué quiere decir esto? Que Vx es la caída de voltaje en este señor y Rx es cualquier resistor, ¿sí? Rx es cualquier resistor y Vx es el voltaje de caída en este señor, ¿ya? O en una combinación, está hablando, por ejemplo, la combinación hace referencia a que cuando tenemos dos o más de tres resistores, ¿sí? Nosotros lo hacemos o lo convertimos a uno. Simplemente, ¿cómo? Sumando los dos, ¿sí? Para hacer uno. A eso se refiere la última parte. Pasamos al siguiente. Con la ley de Ohm se puede expresar la caída de voltaje, ¿sí? Con la ley de Ohm se puede aquí expresar la caída de voltaje en Rx, es decir, en el resistor o en cualquiera de los resistores, ¿sí? Con esta fórmula, ¿ya? Voltaje en ese resistor es igual a la corriente, ¿sí?, del circuito por el valor del resistor del circuito. Es decir, a esto nos referimos. Tenemos aquí la resistencia, ¿sí? Tenemos la corriente que pasa por el circuito, ¿sí? Tenemos el resistor X,
y el voltaje X. A eso se refiere esto, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente por acá tenemos la fuente, ¿sí? Y por aquí tenemos tierra. Sí está un poco mal dibujado, porque en el mouse no nos permite dibujar bien. ¿Ya? Bajamos. La corriente que circula por el circuito, ¿sí? Por un circuito, la corriente que circula internamente, permítame, por un circuito, es igual al voltaje de la fuente dividido ¿para qué? Para la resistencia. Aquí lo tenemos. Voltaje de la fuente dividido para la resistencia, ¿sí? Pero para poder verificar o poder realizar la fórmula del divisor de voltaje, yo debo aprovechar, ¿sí?, el voltaje o pérdida de tensión o la tensión que genera esta resistencia en el circuito. Yo con esta fórmula, ¿sí?, yo la voy a llevar para acá abajo y voy a hacer lo siguiente. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Tenemos la información de que la corriente que circula por el circuito es igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia total. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor de aquí le voy a reemplazar aquí, en I. En I. Aquí le voy a reemplazar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a dar? Me va a dar, perdón un ratito, voltaje en X, X minúscula, es igual a ¿qué? Voltaje en S, ¿sí? Sobre la resistencia total, ¿sí? Y esto lo multiplico ¿por quién? Por la resistencia X. Ya les explico qué quiere decir esto, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Tengo el voltaje que yo ocupo en la resistencia, ¿sí? Aquí en esta resistencia, que es igual a la corriente del circuito, ¿sí? Y tenemos multiplicado por el valor de esta resistencia, que es Rx, ¿sí? Yo ya le reemplacé el valor de la corriente y tenemos la fórmula de acá debajo. ¿Qué nos indica aquí? Que el voltaje de la fuente sobre la resistencia total del circuito, ¿sí? Recuerden que está en serie, por la resistencia que estamos midiendo la caída de tensión. ¿Cómo va a quedar esto? Bajemos, permítame ver. Así. ¿Ya? Así. Así va a quedar. Como esta. ¿Sí? Tenemos el voltaje en esa resistencia por el voltaje de la fuente sobre la resistencia total de todas las resistencias que están en serie y le hemos sumado por la resistencia que estamos calculando la tensión, ¿sí? Y esto se reacomoda y queda resistencia en el cual estamos midiendo la tensión dividido para la resistencia total, ¿sí?, por el voltaje de la fuente, ¿sí? Si bien es cierto, aquí nos indica que en el circuito de la figura anterior la resistencia total es R1 más R2 más R3, etcétera, ¿sí? Recuerden que para poder nosotros realizar este tipo de cálculos es preferible tener el valor de la resistencia total, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para más o para entenderlo de mejor manera, ¿sí?, la aplicación de estas fórmulas, vamos a realizar nosotros un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Permítame bajar más. Allá. Bueno, en sí, recuerden que esta es la fórmula del divisor de voltaje. Y ya la habíamos visto en la anterior presentación, pero aquí le hago énfasis. Con esta vamos a trabajar, ¿ya? La caída de voltaje a través de cualquier resistor o combinación de resistores en un circuito en serie
es igual a la relación. Es igual a la relación de dicho valor de resistencia, ¿sí? Dividido para la resistencia total, multiplicada para el voltaje de la fuente, ¿sí? Recuerden que este nos va a servir para poder calcular el voltaje consumido en dicha resistencia, ¿sí? No vamos a calcular el voltaje de la fuente del circuito, no, porque ya lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a calcular el voltaje que utiliza la resistencia, ¿sí? O la caída de tensión en la resistencia. Eso vamos a hacer. Pasamos, se les va a hacer conocido este circuito, ¿sí? Determine el valor o determine el voltaje 1, ¿sí? O el voltaje que atraviesa la resistencia número 1. Este señor de aquí. Determine el voltaje que atraviesa por la resistencia 1 y la caída de voltaje en la resistencia 2. Prácticamente lo que nos está diciendo, determinar los voltajes en la 1 y la siguiente resistencia, ¿sí? Ya, podemos ver aquí que tenemos un circuito conectado con dos resistencias en serie y obviamente debidamente electrificado, 10 voltios, bien conectado y nos indica incluso la polarización. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer aquí, para empezar, debemos sumar estos valores para obtener una resistencia total. Pero no nos olvidemos que nosotros vamos a utilizar voltaje en X, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la resistencia, perdón un ratito, a la resistencia en X, ¿sí? Sobre la resistencia total, ¿sí? Y esto multiplicado ¿por quién, compañeros? La fuente. Por el voltaje de la fuente, ¿sí? Por el voltaje de la fuente. O para dejarlo mejor, voy a hacer un rayoncito por aquí, así. Perdón. Borrador, le borro esto. Para dejarlo más entendido, le coloco así por el voltaje de la fuente, BS en este caso, o BF, ¿sí? Recuerden, vamos a utilizar esta fórmula para poder calcular. Pero, previamente, nosotros, ¿qué debemos hacer, compañeros? Debemos, perdón un ratito, sumar la resistencia total. ¿Es igual a qué? A R1 Más R2. Más, permítanme un ratito, más R2 en este caso. ¿Sí? Y esto me da igual a qué? Resistencia total es igual a qué? A 156. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos sumado 100, perdón un ratito, 100 ohmios más 56 ohmios, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 156 ohmios. ¿Sí? 156 ohmios. Ahora, ya tenemos la primera parte, ¿sí? O podemos decir, ya tenemos todos los datos para utilizar la fórmula, ¿sí? Si bien es cierto, en R1 la resistencia es de ¿cuánto? De 100 ohmios, ¿sí? Y el voltaje para todo es de 10 voltios, de 10 voltios, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es prácticamente utilizar la fórmula, ¿sí? Correspondiente, que nuevamente la voy a escribir, B, X, ¿sí? Es igual a ¿qué, compañero? ¿Me ayudan, por favor? La resistencia X sobre dividido por la resistencia total por el voltaje de la fuente. Resistencia. Ya, en antes creo que me equivoqué y es por el voltaje de la fuente. Por el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Sí. Voltaje de la fuente, sí. Me equivoqué en antes, sí, es por el voltaje de la fuente, sí. Por la rayita, así le iba a decir. Sí. Disculpen, por favor, sí. Es por el voltaje de la fuente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente lo que tenemos es reemplazar el voltaje en esa resistencia es igual a ¿qué? ¿A qué, compañeros?
¿Es igual a qué? Resistencia A 100. X es igual a 100, correcto. A 100 ohmios, ¿sí? Dividido para 156. Dividido para 156. Me disculpan por favor las letritas y estoy haciendo lo mejor posible. ¿Ya? 156 Por ya. 10 voltios. ¿Y esto? Por 10. 10 voltios. Por 10 voltios. Esto me va a dar un valor de ¿cuánto, compañeros? Ya, tal vez alguien me puede ayudar. 6.4. ¿Me da un valor de cuánto? De 6.4. Todo total. 6.4. ¿Qué cosa, compañeros? Voltios. Voltios. 6.4 voltios. Entonces, esa parte me da, esta parte de aquí me da 6.4 voltios, ¿no es cierto? Sí. 6.4 voltios. Correcto. Y ahora hago lo mismo con el segundo, ¿no es cierto? 3.5 sale. Permítame, por favor. Voltaje. Pongámosle voltaje en X2, ¿no es cierto? Así pongámoslo, ¿sí? Voltaje en X2 es igual a ¿qué? A la resistencia. La resistencia X2 ya tendría a ser sobre Resistencia total. perdón, un ratito, sobre la resistencia total, que vendría a ser 156. ¿Sí? Y esto le multiplico por los 10 voltios. ¿Sí? ¿Cuánto me dijeron, compañeros? 3.5. 6.4. ¿Cuánto? 3.5. 6.4. 6.4. No, pero No puede ser porque es 10 voltios nomás, pues. 3.6 voltios. Eso tiene que ser. 3.6 voltios. Sí, recuerden, compañero, es 3.6. ¿Por qué? Porque este valor de acá, perdón, ¿sí? Este valor de aquí ya vale ¿cuánto? 56, ¿no es cierto? 56 ohmios. Sí, porque estamos haciendo para la caída del voltaje en X2. De la De resistencia. esta de aquí, correcto. Estamos viendo la caída de voltaje de la resistencia 2 y aquí estamos viendo la caída de voltaje en la resistencia 1, ¿sí? Como estamos viendo ya aquí en la resistencia 2, el valor aquí de la resistencia nos va a dar 56 ohmios que tenemos ahí en el cuadro, dividido para los 156, que es la fórmula que nosotros obtuvimos, ¿sí? Y esto me da, ¿cuánto, compañeros? 3.5. 3.6 voltios. 3.6. Ya, dejémoslo en 3.6 voltios, ya. Para que salga preciso. Ya, para que salga preciso, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ya tenemos aquí ya dividido los voltajes. ¿Y qué pasa? Si yo sumo los dos, ¿cuánto me da? 10 voltios. 10 voltios, ¿sí? Obviamente que no puedo hacer aquí un divisor de voltaje de este lado y de aquí, porque me va a dar los 10 voltios, ¿no es cierto? Me va a dar los 10 voltios, ¿ya? Entonces, la respuesta es 6.4, por favor, si pueden anotarla para comparar. La respuesta en R1 es igual a 6.4 y la respuesta en R2 es igual a 3.6. Compañera Jenny, compañeros, ¿alguno que tenga alguna pregunta? O para repetirlo otra vez. Con toda confianza, compañero. ¿Perdón? Ninguna. ¿Podría repetir, ingeniero, por favor? Ya. Repitamos, el compañero, por favor, todos, para que quede entendido esto, ¿sí? Ya. Gracias. Borrar todo, ¿sí? En caso de que se me quede algún tema, compañeros, me interrumpen nomás y me ayudan, ¿sí? Ya. ¿Qué vamos a hacer? A determinar el voltaje 1, ¿sí? Es decir, la caída de voltaje 1, que está aquí, en la resistencia 1. Recuerden que tenemos una batería y nosotros le colocamos una carga, ¿sí? Y en este caso otra carga. La carga de esta batería se va a dividir en estos resistores, pero se va a dividir proporcionalmente al valor de la resistencia. No se van a dividir de manera igual en este caso, ¿sí? No que se van a dividir
proporcionalmente al valor de la resistencia, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vamos a realizar un proceso de división de voltaje, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que un divisor de voltaje, lo más común es tener resistencias en serie, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Primero, debemos tomar en cuenta la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Para que se haga más fácil. Giovanni, podemos hacerlo con B1 nomás, ¿no es cierto? Sí. B1, ¿sí? ¿Es igual a qué? Ayúdenme, por favor, compañeros. Al valor de la resistencia 1, que son 100. Resistencia 1 Resistencia 1. dividido por resistencia Dividido total. Dividido por resistencia total. Ujú. Sí. Resistencia 1, perdón, hagámoslo bien, aprovechemos ahora, dividido para la resistencia total de riego, ¿cierto? Resistencia total. Total en este caso, ¿ya? ¿Sí? Y esto se multiplica ¿para quién? Para De la fuente. el voltaje de la fuente. de la fuente, ¿sí? Recuerden, este B1 es el B1 de aquí que lo estoy tachando, ¿sí? La resistencia 1 es la resistencia esta que estoy tachando, ¿sí? Y la resistencia total que la vamos a calcular en este momento. La resistencia total de un circuito en serie, ¿qué es? Resistencia total es igual a resistencia 1 La resistencia 2. resistencia 1 más resistencia 2. Esa es la fórmula de la resistencia, de la suma de las resistencias en serie, ¿sí? En serie. De tal forma de que ¿cuánto me da Jorge? 156. 156 ohmios. ohmios o HM, ¿ya? Ohmios, ¿sí? Ya tenemos todos los datos para poder nosotros hacer nuestro divisor. Ya los tenemos, ¿sí? Simplemente lo que nos falta es que debemos reemplazar todos los datos que nos da el circuito con la fórmula que ya la tenemos aquí, ¿sí? Entonces, vamos en orden. Voltaje 1 es igual a ¿qué? Ya reemplacemos de una vez. A 100 ohmios. A 100 ohmios, ¿sí? Dividido para 156. Dividido, correcto, Jonathan, muchas gracias. Dividido para los 156. Compañeros, dada obviamente el tiempo y también por un poco por lo que está complicado colocar y no tenemos aquí la opción de colocar ohmios, ustedes saben de que esto es ohmios, ¿no es cierto? Esto es ohmios. Esto es ohmios. Entonces, ya, una vez que hemos reemplazado, vamos a coger y ya multiplicar esto por La 10 fuente. voltios, por 10 eso, voltios. por la fuente, correcto. Y aquí me da, ¿cuánto me daba, compañeros? 6.4. 6.4. Ya. 6.4 voltios, señores. Voltios. Señores, ya. 6.4. Aquí también surge una situación. Veo necesario calcular aquí el valor de la otra resistencia. Yo creo que con un valor ya tengo, ¿no es cierto? Ya puedo, porque simplemente Sí. le resto a total. ¿Ya? Le resto a total. Yo le resto aquí al total y me saldría ¿cuánto? El valor de la segunda resistencia. 3.6. El valor de 3.6 voltios. voltaje 2 3.6. es igual a 3.6 voltios. ¿Sí? Podemos hacerlo de esa manera. Por si acaso, compañero, por mí no hay problema. O sea que si nos toma, por ejemplo, como por ejemplo, Lo puedes hacer, Giovanni. Mire, ya Giovanni. no hacemos la segunda operación. Claro. No, o sea, sí, pero... Sí, no hay problema. Por mí no hay problema porque estás utilizando matemáticas, ¿no es cierto? Otra cosa, Claro. si yo te doy un circuito con 6 resistencias, la última ya no vas a sacarla, ¿no es cierto? Porque ya simplemente con la diferencia ya obtienes la última, ¿no es cierto? Claro. Sí, pero Sí. déjele de 2 nomás, 6 está mucho. Ok, compañero, voy a tomar muy en cuenta su consideración, ¿ya? Entonces, borramos todo esto, ¿sí? Y vamos a verificar si se cumplen esos valores. Por si acaso, compañero, ¿está muy rápido? No, está bien, ingeniero. Está bien, licenciado. Ya. Está Ya. bien. Sí, está bien. Veámosle, ya está abriendo, ya está aperturándose, tengamos un poco de paciencia. Afortunadamente los enlaces que yo les voy a enviar, la presentación va a estar enlazado a las imágenes con cada uno de los
programas para que puedan ingresar directamente, ¿sí? Y no enviarles tantos programas como les envié ayer. ¿Ya? Tenemos aquí el circuito de nuestro ejemplo. El circuito de nuestro ejemplo. Perdón un ratito para dejarlos activar. Habilito la simulación. Habilito la simulación. Podemos ver el valor total de cuánto es. 156, ¿no es cierto? 156 ohmios. Sí, 156 ohmios. Y vamos a verificar. Sí. 6.4 y 3.6. ¿Sí? Entonces, sí nos da el valor calculado, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa con el valor de la resistencia cuando está energizado? ¿Sí se dan cuenta que aquí se puso max? Y miren, cuando le cierro el circuito o abro el circuito, me sale el valor 156 de la resistencia total, pero cuando yo presiono, se pone max. ¿Por lo que está fluyendo la corriente o qué? Está fluyendo la corriente y pasa más o menos como la fotocélula, ¿se acuerdan? Sí. La energizaban. Se activa, pues, por lo sí, que se activa. sí. Y de cierta manera está pasando un flujo de corriente y tengan en cuenta que la resistencia aparentemente lo que hace es oponerse al paso de corriente. Pero aquí la corriente es tan grande que pasa nomás, pero obviamente no va a pasar toda la corriente de voltaje, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, cambia, sube. Aquí Proteus nos lo marca como que sube al máximo. O sea, en ohmios ya no vamos a poder medir. Veamos si podemos medirlo en kiloohmios. Ohmios, kiloohmios, megaohmios, veamos, en kiloohmios. ¿Sí ven? 9.99, casi 10 kiloohmios. 10 kiloohmios subió, ¿sí? Pero es producto del flujo de voltaje o corriente que se origina dentro de la fuente. Mirarán, no sé si pueden ver ustedes la parte de la pantalla que está el protoboard, ¿sí lo pueden ver? Sí. Ya, permítame un momento. Háganle clic para que se haga más grande la pantalla. ¿Sí? Voy a tratar, espero que no se haya movido. ¿Sí? Yo tengo aquí, si pueden ver allí, yo tengo prácticamente dos circuitos, dos resistencias en serie. ¿Sí? Aparentemente debe estar energizado. Sí, está energizado, ¿sí ven? Está energizado. Pero yo acá en el multímetro o multímetro le voy a cambiar para medir la resistencia, el valor de resistencia. Ya, le coloqué en el rango de los 20 kiloohmios. ¿Sí? Y veamos el valor de una resistencia. ¿Sí ven? Y la resistencia que yo tengo aquí, perdón, Giovanni, ya te doy la palabra. La resistencia que yo tengo aquí es de 220 ohmios. ¿Sí? Ya, pero está marcando menos 5.6. Correcto, es por el flujo de corriente. Pero ¿qué pasa si yo le dejo de pasar el voltaje? Veamos el valor de la resistencia normal. 330 ohmios, ¿no es cierto? Es naranja, Eso le café. escucha bien, si te intercorta. Ya, permítanme un ratito. ¿Ya me escuchan bien ahí? Sí. Ahí sí. Ya. Esta resistencia es naranja, café. Es decir, 330 ohmios. ¿Sí? Estoy midiendo ahí sin el paso de voltaje. Pero ¿qué pasa si yo le habilito el paso de voltaje o de tensión? ¿Sí? Miren, se sube a 5.6 kiloohmios. ¿Sí? 5.6 kiloohmios. Es producto del flujo de corriente. ¿Sí? Tengan en cuenta que va a llegar un punto de que la resistencia se va a calentar. ¿Sí? Mientras más caliente esté un material, recuerden, más resistencia genera. ¿Sí? Internamente ya la resistencia está calentándose, ¿sí? Aunque no la sentimos. Entonces existe flujo de voltaje, existe flujo de electrones, entonces va a cambiar su resistencia por el material. Si no recuerdan, esto fue la segunda clase del primer bimestre en el primer ciclo de electricidad, ¿sí?
Por eso hay esa variación y podemos ver nosotros en Proteus que pasa ese problema. ¿Sí? Permítame ver si les paso. Ya. ¿Se les puede visualizar todavía Proteus? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Está claro, Giovanni? ¿Me ibas a preguntar algo? Disculpa que te interrumpí. Ah, no, lo que pasa es que se le intercortaba la voz, no se escuchaba bonito. Ya, sí, sí. Ah, y lo que le iba a decir que igual en en la simulación que estaba haciendo ahí en el protocolo, salía en el multímetro, sale el Venus. Igual cuando está aquí en el multímetro, en la cámara, está dada la vuelta. O sea, estoy polarizando inversamente, pero ustedes saben de que sí, me va a salir signo negativo si yo polarizo una fuente al revés con las pinzas del multímetro, me va a salir obviamente negativo. Sí, me sale negativo. Simplemente conecté al revés, nada más. ¿Sí? Simplemente era para que se den cuenta los valores de la resistencia, cómo varían estando sin tensión y estando con tensión. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? A que el flujo de electrones dentro del material se altera la resistencia. Mientras más caliente sea el material, más resistencia va a ofrecer el material. Recuerden, ¿sí? ¿Ya? ¿Está claro esto, compañeros, esto de aquí? Sí. Ya. Borramos esto. Ya. Disculpen que creo que quede claro esto. Voy a apagar esto de acá. Este es la típica práctica de resistencias en serie con los divisores de voltaje, ¿sí? No es necesario indicarles aquí que sí se divide el voltaje, porque ya sabemos, ya lo vimos en simulación, ¿sí? Ya. Entonces, hemos completado, ¿sí? Este ejercicio lo hemos resolvido. Vamos más adelante. Allá. Aquí tenemos otro, Giovanni, ve. Sí, de 3. Tenemos otro ya de 3. Sí, en el examen les voy a clavar uno de 6. ¿Quieren? No. No. Ya. ¿Qué nos dice aquí? Pero aquí tengan en cuenta, aquí ya nos dice otra cosa. O sea, hay que calcular, obviamente, hay que realizar el divisor de voltaje, pero nos dice algo poco se diferencia del otro ejercicio. ¿Qué dice? Calcule la caída de voltaje a través de cada resistor dispuesto en el divisor de voltaje mostrado en la figura. ¿Sí? ¿A qué se diferencia del ejercicio anterior? Es de que ya tenemos una resistencia adicional aquí. ¿Sí? Entonces, se me ocurre, yo voy a utilizar, ya saben, en base a la información que tengo en este circuito, ¿sí? Voy a utilizar la siguiente fórmula. La fórmula va a ser voltaje en la resistencia 1 es igual a ¿qué? Ayúdenme, por favor. ¿Pueden hablar, por favor? ¿A la resistencia qué? Resistencia 1. A la resistencia 1. Dividido para la resistencia total. Dividido para la resistencia. Perdón, un ratito. Resistencia total. Por el voltaje. Por el voltaje de la fuente. De la fuente. Por el voltaje De la fuente. El voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente. Ya. Tenemos esa fórmula. Debemos tener la resistencia total, que es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y ustedes me van a ayudar con el valor. ¿Cuánto les da? 1000 ohmios. 1000 ohmios. Prácticamente es 1 kilo, ¿no es cierto? Sí. 1000 ohmios en este caso, ¿ya? 1000 ohmios. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cuánto es el valor de B1? Me imagino que alguien ya se adelantó. ¿Sí? El valor de B1. El valor de B1 o el voltaje 1 de la resistencia 1 es igual a ¿cuánto? A 1 voltio. Está facilito eso. A 1 voltio. El valor del voltaje de la resistencia 2, ¿cuánto es, compañeros? El valor del voltaje de la resistencia 2, ¿cuánto es? 2.2. 2.2 voltios. Correcto, compañeros. Y el valor del voltaje de la resistencia 3, ¿cuánto nos da, compañeros? 6.8 voltios. 6.8. Exactamente 6.8 voltios. Si sumamos todos esos, señores, ¿cuánto nos va a dar? 10 voltios.
Si sumamos todos estos señores, nos va a dar los 10 voltios. 10 voltios. ¿Sí? ¿Sí ven? No es complicado. Y tenemos una buena alternativa, una buena opción para utilizar divisores de voltaje cuando nosotros lo necesitamos. Hay que tomar en cuenta que esto tampoco no se lo aplica cuando nosotros lo necesitamos, ¿sí? Esto también se aplica cuando ya tenemos circuitos en serie, en paralelo, circuitos mixtos, porque van a haber circuitos que de otro circuito dependa su alimentación, pero solo dependa que ya no sean 10, que solo sean 3. ¿Sí? Entonces, para esto me va a servir eso, ¿sí? Y eso, al momento de ya integrar o estudiar eso, esos temas, prácticamente ya estamos haciendo ya diseño electrónico, ¿sí? Diseño electrónico. Entonces ya podemos nosotros enviar una corriente adecuada para un transistor, una corriente adecuada para corte y saturación para un transistor o para un diodo, para filtrar corriente en un capacitor y para hacer muchas cosas más, ¿sí? Recuerden que estamos recién netamente con sistemas en serie. La ley de Ohm yo creo que no hay ningún problema, la manejamos correctamente todos ustedes, ¿sí? Y esto veo de aquí, que no se me ha olvidado, sí, eso es lo que me alegra, que de cierta manera esto no vamos a profundizar tanto, ¿ya? Pasamos, creo que les tomé en el examen, por si acaso. ¿Sí, no es cierto? Sí, parece que fue. Permítame un momentito. Tenemos que hacer la comprobación. Veamos. Veamos que se habilite Proteus. Ya. Tenemos el voltaje total. Veamos cuánto tenemos. 1000 o 1 kilómetro tiene ahí, ¿no es cierto? Si le coloco aquí el ohmímetro en ohmios, verán lo que me sale. Me sale max, porque ya pasó más del ohmio y creo por el 1.0001 ya no lo detecta, ¿sí? Ya, entonces hay que colocarle en kiloohmios para que pueda trabajar. Este señor, en kiloohmios. Por si acaso, aquellos que quieran trabajar con este dispositivo, aquí está el nombre. Ohmmetro. O ohmmeter. Sí, ohmmeter. Ya, aquellos que deseen trabajar con este dispositivo, de cierta manera, para podernos dar cuenta de los cálculos, sí es bueno, nos ayuda bastante, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos de aquí diferenciado cada uno de los valores de la resistencia del circuito de nuestro ejemplo y nos dice lo siguiente: la resistencia 1 tenemos 100 ohmios, resistencia 2 220 ohmios y la resistencia 3 680 ohmios. 80. Sí. Entonces lo hacemos correr. En el primero, permítanme un ratito, allá, como todavía no he conmutado el circuito, conmutémoslo y ahí está. En el primero nos indicó, creo, compañero, segundo 1 voltio, después ya nos indicaron 2.2 voltios, el tercero 6.8 voltios, ¿sí? O 6.80 voltios, ¿sí? Entonces, hemos dividido los 10 voltios. Veamos qué pasa si yo a este señor le coloco 100 voltios. Veremos que, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Sí, el voltaje se dividió más. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le coloco por 10? Correcto. Ah, pues, ya. Permíteme un ratito para colocarle 5. Ah, perdón. Estoy mal. 100 voltios, pero nadie me dijo nada diferente al pulsador. Ahí está. Se multiplica por 10, sí. Ahí está. Se multiplica por 10. Simplemente, nada más la respuesta. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que aquí le coloco el pulsador para podernos dar cuenta del valor. Sí, miren cómo subió en cambio aquí. Subió a 99 kiloohmios. Ya prácticamente va a ir a los megaohmios, por ejemplo, ya. ¿Sí?
cerremos esto para pasar este. 25. ¿Alguien me puede dar rápido, así hagámoslo máximo en unos 2 o 3 minutos? El valor de la resistencia del punto AB, el valor de la resistencia AC, el valor de la resistencia BC, el valor de la resistencia BD, el valor de la resistencia CD, o de los puntos, perdón, de los puntos. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que la resistencia total que tenemos aquí es de 12.5 kiloohmios. 12.5 kiloohmios. Aquí le coloco. Resistencia total, que ya suma a las 3, es igual a 12.5 kiloohmios. Coloquémoslo así, coloquémoslo ya. Kiloohmios. De A a B, 2 voltios. Correcto. Entonces, yo lo que voy a hacer, al colocar la respuesta directamente, voltaje de A a B es igual a 2 voltios. 2 voltios. Recuerden, ya sabemos qué fórmula utilizar. ¿Sí? La fórmula del voltaje en la tensión es igual a la resistencia de donde estamos. Vamos a calcular la caída de tensión dividido por la resistencia total y todo eso multiplicado por la fuente. De A a C, 18.4 voltios. V de A a C es igual a 18.4 voltios. voltios. ¿Correcto? De B a C, 16.4 voltios. 16 de B a C es De igual B a C, 16.4 16.4 voltios. voltios. Y de B a D, perdón, de C a D, de C a D, ¿cuánto? ¿No te escucho? De C a D, De C a D, 6.6 voltios. de C a D. Y de B a D, de B de barco a D de dado, 23 voltios. igual a 23 voltios. ¿Sí? Y de Y de C a D, 6.6 voltios. Aquí está. Don Víctor, déjeme ver el resultado de su cuaderno. ¿Sí lo pudiste hacer, don Víctor? ¿Sí me escucha, don Víctor? Sí. De cierta manera, compañeros, les comento. Con la universidad me ayudó bastante eso. Voy a aplicarlo con ustedes. Estamos haciendo el ejercicio. En caso de que no, yo lo voy a tomar así de sorpresa. A ver, por lo menos que aquí tengo la pantalla grande, ¿sí? Y lo puedo yo visualizar. Por favor, José Luis, muéstranos sus cálculos. José Luis, ¿estás por ahí? Ve, miren, ve, ahí están. Los cálculos de José Luis. Sí, los cálculos en su cuaderno, ¿ya? Sí, compañeros, créanme que si hay algún tipo de participación se les va a tomar así también, ¿ya? Porque de cierta manera para ver si me están apoyando también porque a realizar estos cálculos. Sí, quiero ver si están correctos. Gracias, José Luis, muy amable. ¿Me pueden confirmar si están correctos? Sí. 6.6. Ya. El primero, el de 2 voltios, ¿está bien? Sí. Ya. El segundo, que dice, ¿cuánto? 18.4. ¿Está bien ese? ¿Ya lo comprobaron? ¿Alguien sacó lo mismo?
Aquí debemos, de A a C, debemos sumar las dos resistencias, R1 más R2. Recuerden. Primero hay que sacar Está el bien. voltaje de A a B, luego de B a C, luego de C a D, y luego sumar de acuerdo a lo que va pidiendo. José Luis, ¿estás con tu computador? José Luis, ¿estás tú con computadora tal vez? ¿Don José Luis? Sí, estoy con la computadora. Ah, ya, chévere. Ya. Verán, no sé, ¿qué opinan, compañeros? ¿Lo resolvemos? Sí. Ya. Sí, mejor resolverlo. Sí, mejor resolvámoslo ya. Entonces, ya tenemos, perdón un ratito para ver si coloco, ya tenemos la resistencia total, que es 12.5. Ya sabemos de que la resistencia total es porque hemos sumado la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3. ¿Sí? Eso nos da como total 12.5 kilo ohmios. ¿Sí? Kilo ohmios. Entonces, voy a borrar esto de acá. Permítanme un momentito para tener el borrador. Ok. Ya. Vamos a hacer primero de A a B. Facilito. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar el voltaje 1. El voltaje 1, ¿sí? Es igual a ¿qué? ¿O no? Para no confundirnos. Hagamos el voltaje de A a B. ¿Sí? El voltaje de A a B. Es igual a ¿qué? Vamos a colocar la fórmula. A resistencia. En este caso, a resistencia 1. ¿Sí? Hagámoslo lo más ordenado posible para ver, ¿ya? A resistencia 1 dividido para la resistencia total. Para la resistencia total. ¿Ya? Y esto, por obvias razones, lo vamos a multiplicar, ¿sí? Por el voltaje de la fuente. de la fuente. Por el voltaje de la fuente. O dice ahí el ejercicio PS, ¿no es cierto? Esta es nuestra fórmula para poder calcular cada uno de los puntos que nos dice, ¿sí? Se me ocurre, ¿ya? Estamos para A y B. Simplemente lo que vamos a hacer es a reemplazar. A reemplazar. ¿Y qué tenemos? Esto es igual a ¿qué? A la resistencia 1, ¿cuánto vale? A 1. 1 kilo ohmio, ¿no es cierto? 1 kilo ohmio. La resistencia total, ¿cuánto vale? 12.5 kilo ohmios. 12.5 kilo ohmios. Sí, kilo ohmios. Ya, lo podemos ver ahí. Lo señalamos así. Y lo multiplicamos ¿por quién? Por 25 voltios. 25. Por 25 voltios. Por 25 voltios. De tal forma de que me va a dar aquí 25 por 1 es igual a 25. Despejo aquí o elimino los K, me va a quedar voltios. Entonces, 25, está fácil esto, porque la mitad de 25, ¿cuánto es? 12.5. Entonces, 25 dividido para 12.5 me va a dar a 2 voltios. ¿Sí? Son los 2 voltios. ¿Ya? Ahora, recién hemos terminado el punto AB, que es 12 voltios. Borremos esto. Francisco creo que va a ingresar ahora, dejémoslo pasar. 12 voltios. Esto es igual a ¿cuánto? A 2 voltios. A 2 voltios. ¿Sí? Ahora, ¿qué me toca en este momento Jenny hacer? Ya he calculado A. Ahora, ¿qué puntos me toca calcular, Jenny? Por favor, ayúdame. ¿Qué puntos me toca calcular? A a C. Me toca calcular de A a C. Entonces yo tengo aquí voltaje de A a C es igual a ¿qué? Aquí hay que tener mucho cuidado, compañeros. ¿Por qué? Porque el voltaje de A a C, ya vamos a ver, el voltaje de caída en las resistencias de los puntos A a C, hay que tomar en cuenta dos resistencias.
¿Sí? De tal forma de que hay que sumar las dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Resistencia 1 más resistencia 2, ¿sí? Sobre la resistencia total. Sobre la resistencia total. ¿Sí? Aquí es resistencia total. Aquí ya se me fue. Perdón un ratito para que dejarlo aquí claro. Resistencia total, ¿correcto? Ahí está. Sobre la resistencia total. ¿Ya? Entonces aquí me va a dar lo siguiente. ¿Esto es igual a qué? Resistencia 1 es un K más 8.2K, ¿sí? Sobre 8.2K. sobre 5K. 12.5K. 18.4. 18.4. 18.4, sí. ¿Nos da cuánto? 18.4. Nos da a Volts. 18.4 volts. ¿Lo cierto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces yo creo que algunos fallaron en esta parte. Sí, no se dieron cuenta que había que sumar las dos resistencias y solo se ubicaron en los puntos. Y pensaron que solo con la primera o con la segunda ya era. No, hay que sumar las dos. Que recuerden que mientras más resistencia tengo, más se va la carga va a consumir más energía. Y nosotros lo que estamos calculando aquí es el voltaje, ¿sí? O la tensión de cada resistencia. Ahora nos toca BC. BC. Ya lo han calculado. ¿Cuánto les toca, compañeros? Ya no, José Luis. 16. ¿Cuánto sale? 16.4. 16.4. De DC, esto es igual a ¿cuánto? 16.4. 16.4 voltios. ¿Ya? De BD, está largo esa, que es parecido a la de acá arriba. De BD, ¿cuánto sale? 23 voltios. De BD sale 23 voltios. Recuerden que en BD debemos aplicar, ¿sí? La suma de dos resistencias. En este caso sería lo siguiente, para poder solucionar esta parte de BD, de una vez hagámoslo. Ya, hagámoslo de una vez, realicémoslo. El voltaje en BD es igual a ¿qué? A la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿sí? Sobre la resistencia total. Total. Sobre la resistencia total. Resistencia total. ¿Sí? Por, obviamente, El voltaje el de la fuente. voltaje de la fuente. ¿Sí? Simplemente reemplazamos y nos va a dar ¿cuánto? 11.5. voltios. De BD. Nos va a dar 23 voltios es la respuesta. 23 voltios es la respuesta. 23 Sí. volts. ¿Sí? 23 voltios. Entonces esta parte yo creo que no está complicada, que 23 voltios. Y la CD, ¿cuánto nos da? 6.6 voltios. 6.6. Voltaje CD es igual a 6.6. 6.6 volts. ¿Está claro, compañero, esos? ¿Sí? Sí, ya. Sí, está claro. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, Sí. porque ya cuando vemos más de dos puntos o vemos entre un punto y el otro más de dos resistencias, debemos simplemente sumar las dos, ¿sí? Y dividido para la resistencia total por la fuente, ¿sí? Entonces, los valores correctos que nos dio son 2 voltios, 18.4 voltios, ¿sí? 16.4 voltios, 23 voltios, 6.6 voltios y prácticamente ahí tenemos todo, ¿sí? ¿Ya? Recuerden que aquí no, si sumamos todo no nos va a dar el valor de acá, ¿sí? Jamás, porque solo estamos haciendo la combinación acá, ¿sí? Si sumamos todo no nos va a dar el valor de acá. Verán eso. No, porque se está pidiendo de un punto a otro, digamos, diferente. Correcto, y no es cierto que estamos repitiendo puntos en algunos casos. Sí. Ya, correcto. Muy bien, compañeros. Ya.
Entonces yo creo que esta clase referente a divisores de voltaje está cerrada. Yo creo que quedamos hasta ahí esta clase. Nos vamos a potencia en circuitos en serie. ¿Sí? Potencia en circuitos en serie. Permítame un momentito, por favor. No quiere. Ya. Tenemos la potencia de circuitos en serie. La potencia disipada por cada resistor de un circuito dispuesto en serie contribuye a la potencia total presente de todo el circuito. ¿Sí? Las potencias individuales son adictivas. Sí, aquí está. Se suman. Se suman todas las potencias. ¿Ya? La cantidad total de potencia presente en un circuito resistivo dispuesto en serie es igual a la suma total de las potencias. Ustedes, estas fórmulas se acuerdan que yo les tomé varias veces en una prueba. ¿Sí? Potencia total es igual a voltaje por corriente. Potencia total es igual a corriente al cuadrado por resistencia total. Y la última es potencia total es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia total. Fueron los tres que les tomé en una prueba que no recuerdo, fue en el laboratorio en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces... sacamos cero, pues. Ya. Tenemos aquí, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo. Ya, un ejemplo. ¿Qué nos dice? Determina la cantidad total de potencia presente en el circuito en serie. Está hablando en serie, pero las resistencias están en serie. En serie, ya, de la figura. ¿Sí? Está todo en serie. ¿Sí? Está todo en serie, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Antes de calcular la potencia, ya sabemos que aquí para poder calcular la potencia tenemos el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Sí tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Tenemos el valor del voltaje y de la resistencia. ¿Cuál utilizamos, compañeros? La fórmula 2, ¿crees? Ah, no. La tercera. La tercera. ¿Sí? Recuerden que estas fórmulas se las aplica en base a la información que tengamos dentro del circuito. ¿Sí? Vamos a utilizar la tercera. Vamos a la tercera. Perdón un ratito. Ahí. Ya. Vamos a utilizar la potencia total. Potencia total es igual a ¿qué? A voltaje. Ya. Al cuadrado. Del circuito al cuadrado, ¿sí? Sobre la resistencia total. ¿Sí? Voy a colocar aquí un 2. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Quién está? Permítame, alguien por aquí que me pueda ayudar. Compañero Andrés Romero. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches, mi hermano. Verás. ¿Qué se me hace más fácil? ¿Calcular la potencia en cada uno de los resistores o calcular la potencia total? ¿Qué se me hace más fácil aquí? La potencia total. Sí, porque no es cierto, yo también puedo calcular la potencia en cada resistor, ¿sí? Claro. Pero entonces, ¿qué solución me das tú para calcular la potencia total? ¿Qué debo hacer primero? Ya tengo la fórmula, ¿qué debo hacer? Para sacar de aquí del ejercicio que tiene ahora. Sí. Para sacar la tercera fórmula, ¿no será? Ya está aquí la tercera fórmula, ya la tenemos en la tercera fórmula. ¿Ahora qué hacemos? Reemplazar. ¿Pero reemplazar por quién? A ver, déjame ver, quiero hacerlo acá. Ya, entiéndeme la pregunta, Andrés, entiéndemela bien, ¿ya? Determina. Alzó la mano. Ya, perdón, Andrés, muchas gracias. Alzó una persona la mano. A ver. Hola, Steven, dime. Para resolver este ejercicio, primero calculemos la resistencia total sumando todas las resistencias y después reemplazamos los valores. Ya, porque si lo hacemos de manera individual, más vamos a gastar tiempo, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera individual, o sea, en cada resistencia vamos a calcular la potencia. Tenemos que hacer 4 cálculos. Entonces, ¿por qué mejor no lo hacemos de manera directa? ¿Sí? Calculamos primero la resistencia total, que es igual a ¿qué? A resistencia 1
más resistencia, muchas gracias, resistencia 2, más resistencia 3 y más resistencia 4, ¿sí? Que es igual, ¿a cuánto me dijiste, compañero? Disculpa. 106. 106 ohmios. 106. Vendría a ser 106 ohmios. 106 ohmios. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo puedo coger, a partir de esto, yo ya realicé, ese circuito se convirtió en esto. No sé si me doy a entender. Tengo aquí la fuente. ¿Sí? Y se me convirtió en esto, ¿no es cierto? Una sola resistencia. En una sola resistencia. ¿Sí? Tengo 106 ohmios, perdón, ¿sí? Y un valor de 15 voltios. Y como ya tenemos aquí, ¿cuánto me sale, compañeros? ¿Cuánto me sale? 2.12 amperios. Sí, 2.12. 2.12. La potencia es igual a ¿cuánto? 2.12. 2.12 amperios, vatios. Vatios, 2.12 vatios. ¿Sí? Permítanme un momentito, compañeros, perdón. Ya. Veamos cómo se comprueba esto. Por favor, si es que ya se apertura el Proteus, de que se va a aperturar ese Proteus. Perdón, un ratito. Ya. Se va a aperturar el Proteus 8.1 o 8.0. ¿Ya? Y van a ver este circuito en la simulación, pero ¿cuál va a ser aquí la diferencia? Es de que vamos a tener un batímetro. ¿Sí? Por vez primera vamos a ver un batímetro en el Proteus 8. Tendrán cuidado cómo se conecta, ya les voy a mostrar. Por vez primera, muchachos, vamos a ver un batímetro en un simulador. ¿En el Proteus que instalamos ahí no está o sí? No, no está, compañero. ¿Sí? Entonces ¿Qué tenemos que instalar en el otro? Sí, yo ya les voy a enviar, ya les voy a enviar el enlace para que descarguen y les voy a enviar el video para que ustedes realicen la instalación. ¿Les parece? Sí. Ya. Esperemos un momentito. Esperemos un momento, compañeros. Porque sí, el inconveniente de Proteus 8 es de que es más pesado que el... ¿Y el otro qué? ¿Lo borramos? Por si ¿Y al otro lo borramos o qué? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, pero yo los tengo aquí a los dos. Perdón un ratito para mejor compartirles mi pantalla. Les comparto mi pantalla para verificar mejor mi otra pantalla, perdón. La simulación. Potencia, aquí está. Que se aperture porque está demorándose la otra computadora. Como es computadora a diésel, entonces sí se demora un poco. Y tengo abierto los Proteus, por eso se demora. Ya. En este momento les voy a compartir de mi otra computadora el Proteus. Espero que no se cierre tan rápido porque ahí sí conveniente que se cierre, tengo que solucionarlo. Ya, aquí está. Miren con un batímetro aquí. Tenemos, perdón un ratito, ahí. Tenemos un batímetro, ¿lo pueden ver? ¿Si ven el batímetro? Ya. Y en su Proteus, este batímetro de aquí, déjenme, este batímetro que está por acá, perdón un ratito, este batímetro no lo van a tener en su Proteus. Este es el Proteus 8, aquí está, el Proteus 8. Y aquí está el batímetro. Aquí está el batímetro. ¿Sí? Este es el batímetro. Eso se lo conecto un poco extraño. Lo empiezo la simulación y ahí está. 2.12 vatios. Sí. Del ejercicio que realizamos. Recuerde que aquí teníamos en el ejercicio que ustedes tienen 10 ohmios, 18 ohmios, 56 ohmios, 22 ohmios, ¿sí? Y una fuente de 15 voltios, ¿sí? ¿Se dan cuenta que aquí ya tenemos el batómetro o el batímetro, se puede decir? El batímetro, ¿sí? Para